¿Quién ganó los pajaritos como para después hacer negocio? Ya, mi nombre es Alberto Montt, soy ilustrador y lo que vengo a conversar con ustedes hoy día es un poco el de dónde vengo y cómo han servido las redes sociales en el camino que he seguido de la ilustración. Como les decía, yo soy ilustrador hace más de 12 años, 13 años, ilustrador profesional, es decir que me gano la vida haciendo ilustraciones, que son más o menos como lo que está pasando acá atrás. ¿Esta luz se puede apagar? ¿Cómo hago con esto? Estoy quedando sin retinas. Ríanse nomás, pero es una desgracia lo de las retinas. Entonces me gano la vida haciendo ilustración, insisto, y como todos los que nos ganamos la vida haciendo algo, cualquier cosa, llega un punto en que esto se vuelve rutinario. Y el trabajar todo el tiempo para revistas o para medios o para editoriales me obligó de una u otra forma a buscar la forma, valga la redundancia, a buscar la forma de reencantarme con aquello que yo hacía o con lo que yo comencé a hacer por placer con la ilustración. Yo estudié diseño, pero nunca me encontré dentro del diseño y terminé haciendo dibujitos, que es lo que me gustaba desde pequeño. Ahora, cuando hablo de reencontrarme con aquello que me gustaba, tiene que ver con ese espacio que de una u otra forma me encantó en un principio de la vida y que me llevó a trabajar en lo que hoy en día trabajo. Y cuando me senté a ver, ok, estoy ahora trabajando en esto todos los días y tengo esta necesidad de explorar caminos alternativos, pero dentro del mismo esquema de la ilustración, es que me puse a pensar, ok, ¿cómo llegó la ilustración a ser este concepto importante dentro de mi cabeza? ¿Qué experiencias viví yo que me llevaron a tener la idea de trabajar en esto, de hacer dibujitos para ganarme la vida? Y dentro de esta como reflexión que tuve para reenamorarme del dibujo, me puse a pensar en que todos tenemos influencias a lo largo de la vida, pero ¿qué es lo que hace que ciertas influencias de todas aquellas que nosotros tenemos en el paso del tiempo entren en nuestra cabeza y se queden en la cabeza? En mi caso particular, aquellas que me llegaron desde muy pequeño tienen que ver siempre con el dibujo y el texto. Cuando era muy pequeño, muy chico, mi viejo solía traerme revistas. Yo vivía en Ecuador, mi viejo me llevaba las revistas que encontraba en el pueblo, vivía en un pueblito de Ecuador, en el campo, y generalmente lo que él hacía era ir, compraba lo que había en el kiosco y me lo traía, y yo me divertía dibujando. Así conocí, por ejemplo, a Condorito. Entonces, la forma que tenían mis padres para entretenerme era darme lápices y estas revistas para que yo copiase. Entonces, desde muy chico, estuve en contacto con Condorito y estuve en contacto con otra revista que llegaba casualmente a Ecuador, que era Mafalda, que probablemente muchos de ustedes conocen. El tema con Mafalda y con Kino es que en un principio para mí, cuando era muy chico, eran simplemente imágenes que yo copiaba. Luego esas imágenes se convertían en textos, ¿ya? Y luego esos textos, cuando ya sabía leer, eventualmente se convertían en ideas y conceptos, y que en muchos casos eran ideas muy muy poderosas. Entonces, de una u otra forma, Mafalda se convirtió en la literatura que forjó mi forma de ver el mundo. Pongo esta tira de Mafalda, que no sé si se alcanza a ver, yo creo que sí, porque se me hacía muy gracioso que muchas de estas imágenes que yo leía cuando era pequeño, yo sabía que había algo detrás de ese texto, pero no entendía bien qué era lo que había. En este caso, cuando Susanita le dice a Manuelito que es un snob y él responde un esqué, a mí simplemente me hacían gracia las palabras, un snob, esqué, entonces tenía que ver con la sonoridad, pero nunca pensé que había un concepto detrás de esas palabras, pensé que eran palabras inventadas. Años después recuerdo que estaba en clases, probablemente en segundo medio, y un profesor le dijo a un alumno, a un compañerito mío, que amaba las marcas y siempre andaba vestido de marcas, le dijo que era un snob, y que explicó él por qué era un snob. Y ese rato dije, eso era lo que quería decir el chiste de Kino, y me morí de la risa, y luego mi compañerito me pegó porque pensó que me burlaba de él, pero ese es otro cuento.
Luego Kino, también descubrí que no solo era Mafalda, sino que además tenía estas viñetas con una sola imagen en las que, más que pretender hacer reír, buscaba una mirada singular de la realidad. Y en muchos casos esa mirada singular no solo era graciosa, sino que además era tremendamente crítica. O comentaba mucho, tenía mucho de contenido. Y realmente rayé la papa. Entonces, insisto, mucha gente comienza leyendo cuentos o leyendo cómics. Para mí, mis lecturas y mi forjar la realidad venía desde el humor gráfico. Recuerdo que un determinado día al vivir en Ecuador, y yo ya dibujaba porque era lo que hacía todo el día, se me ocurrió ir a vender un par de diseños a una compañía de poleras, porque como había tanto gringo en Ecuador, ese era como el negocio al que podía uno acceder. Y la dueña, que también era una gringa, Joey, me dijo: ¿sabes qué? No te voy a comprar tus diseños, pero te voy a regalar este libro. Me regaló un libro de Gary Larson, que es un humorista que yo amo. Y recuerdo haber abierto el libro porque ella me dijo: este te va a gustar porque tiene mucha relación con los diseños que me trajiste. Yo había llevado una imagen de unos armadillos abrazando un charango que decía foto familiar o algo así, y ella me... Ok, entonces ella, cuando yo abrí la página y estaba esta caricatura, a mí me voló la cabeza. O sea, no podía entender cómo podía ser tan idiota y al mismo tiempo tan brillante esta mirada que tenía de la realidad y esta descontextualización. Entonces, yo podría decir que de las cosas que me nutrieron, hablando de las influencias, están Kino por un lado y Larson por el otro. Esto fue lo que me llevó a ilustrar. Ahora, cuando les comentaba de que tenía que buscar un espacio para volver a reencantarme con la ilustración, en algún momento se me ocurrió hacer un blog en el que yo pudiese ilustrar cualquier cosa que tuviera en la cabeza y autoeditarme, es decir, valerme de las plataformas gratuitas que existían en internet y saltarme el paso de tener que hacer las cosas para mí, ir guardándolas y eventualmente presentárselas a alguien. Mi idea con el blog era hacer las ilustraciones que estaba haciendo y poder enseñárselas a 2 o 3 amigos que son con los que comparto esta mirada idiota de ver el mundo, y sin necesidad de llamarles, mandarles un mail, sino ya sabíamos que iba a subir una por semana y ese era el trato que teníamos. Entonces armé un blog, le conté a estos 3 amigos: oye, ¿sabes qué? Voy a armar este blog, voy a subir las ilustraciones. Y estos 3 amigos le contaron a otros amigos, y estos le contaron a otros amigos, y bueno, no todos les gustaba y ellos ya no son mis amigos, pero a los que les gustaba de repente comenzaron a repartir este blog, a difundirlo de boca en boca, y se viralizó. Se viralizó a tal punto que el blog, que se llama Endosis Diarias, www.endosisdiarias.com, ya comenzó a tener un carácter, comenzó a tener cierta cantidad de seguidores, y llegó al punto en que los seguidores eran tantos que comenzaban a exigir cosas del blog. Entonces, no sé, yo al principio comencé subiendo una viñeta cada semana, luego aumenté a una viñeta diaria. Ahí fue cuando decidí bautizarlo, y eventualmente dejé de hacer las viñetas los fines de semana porque quería un espacio para descansar, y la gente comenzó a reclamar por publicidad engañosa y qué sé yo. Entonces decidí cambiar el nombre a Alberto Montt en Dosis Diarias si estoy de humor. Así, si el baboso quería reclamar, yo podía tener este argumento en contra. Pero lo alucinante del trabajar estas ideas a nivel redes sociales y plataformas gratuitas es que yo me salté un paso en términos de edición. Es decir, generalmente el trabajo que se hacía es que alguien tenía una idea como la mía, o un grupo de imágenes como las mías, las presentaba a un editor, ese editor decidía si las llevaba a un papel o no, y una vez que tenía la aprobación del editor, el libro a la librería al público, y al cabo de X cantidad de tiempo daba la vuelta y alguien llegaba y te decía: oye, qué buen trabajo, gracias. Yo me salté todo este circuito y fui directamente al lector, porque en el fondo lo que yo pretendía era, en realidad no pretendía, no había una pretensión, pero lo que yo buscaba era
exactamente eso, no depender de que alguien decidiera editarme, sino más bien yo valerme de las posibilidades que estaban a mi alcance. Lo que sucedió con este blog, y ahora les voy a enseñar algunas de las imágenes, es que todas estas imágenes que de una u otra forma estaban repartidas en el internet. ¿Por qué se ríen de esa? Hay un problema, ya caché. Todas las imágenes que estaban repartidas en internet eventualmente eran retransmitidas a otra gente alrededor a través de redes sociales como Facebook. ¿Por qué se ríen de eso también? La farmacología moderna tiene solución para aquello. Entonces, esta repartición y esta distribución gratuita a mí me beneficiaba tremendamente, y a los lectores también, porque no tenían que pasar por el espacio de ir a la librería, comprar, ver si les gustaba, sino que todos eran editores de su propio contenido. El tema es que cuando el blog comenzó a agarrar fuerza y comenzó a tener seguidores, yo pude agarrar todas esas imágenes y llegar agarrar todas esas imágenes y llegar a un editor y decirle: hola, ¿sabes qué? Tengo este producto, es un producto que de una u otra forma ya está aprobado, ha llegado a esta cantidad de lectores, y yo creo que podría ser un buen producto impreso. Entonces, en vez de hacer el camino típico, que fue tener las imágenes, ir al editor al libro, el libro a las tiendas al público, yo fui al público, editor, tiendas, público nuevamente, y se cerró el círculo. Entonces, lo que logré a través del blog específicamente fue, y las redes sociales, fue saltarme toda esta cadena y producir enseguida, o bueno, al cabo de un tiempo, 2 libros que de otra forma no habrían podido salir al mercado, en especial en un mercado como el chileno, que no está acostumbrado a consumir ilustración, tampoco está acostumbrado a consumir humor gráfico, y que en sí el mercado literario es tremendamente difícil. Pero de una u otra forma, al estar validado por la cantidad de gente que visitaba el blog en ese momento, me permitió tener los documentos como para probar que iba a ser un buen negocio. Salieron estos 2 libros con ediciones B. Lo interesante fue que, aparte de haberme saltado toda esa cadena, me volví a saltar otra cadena, porque comencé a utilizar Twitter, ¿ya? Y en Twitter podía yo estar en contacto con lectores de toda Latinoamérica, de tal forma que cuando los libros salieron al mercado chileno, yo puse un tweet: bueno, si ustedes lo quieren en su país, escriban a la casa editorial de ese país. Cuento corto, la gente en Venezuela, Colombia y España lograron hacer que el libro estuviese en esos países a los 15 días de ser editado en Chile, ¿ya? Y eso es definitivamente inédito, porque la cadena regular era: el libro se publica en Chile, la editora envía a las distintas filiales en los distintos países, 6 meses después todos responden que no. Pero al saber que ya el libro estaba o tenía una aprobación de público local, las casas literarias o las editoriales jugaban a seguro, y el resultado final de todo esto fue que otras casas editoriales que son mucho más poderosas, como por ejemplo Ediciones de la Flor, que es la casa de Quino, de Fontana Rosa, de Liniers, de Maitena, se enteró del trabajo y decidió editarlo ellos por su cuenta. Entonces, como que se cerró el círculo. Yo empecé copiando Mafalda y terminé ilustrando para De la Flor, y para ellos también fue una sorpresa. Presenté este libro en Argentina hace un par de semanas, y en la Feria del Libro, y fue tremendamente exitoso a nivel ventas, a nivel firmas, y la gente de la editorial no tenía idea cómo funcionaban las redes sociales, y se quedaron helados al ver que realmente uno, a través del Twitter o a través de un blog, puede llegar a convocar esa cantidad de público. Ahora, también las redes sociales tienen otro par de patitas que a mí me gusta tomar en cuenta, y es que cuando uno trabaja en cosas que tienen que ver con la creatividad, uno tiende a pensar en la originalidad como un bien
tremendamente preciado. Y de repente cuando estás en contacto con todo el mundo a nivel inmediato, te das cuenta que las ideas que se le ocurren a uno pueden ocurrírsele a otro y a 1000 personas diferentes. Y esto me llama especialmente la atención porque a mí me hicieron crecer cuando llegó el internet con la idea esta de que las redes sociales iban a terminar con o que el internet iba a terminar desconectándonos del mundo, que todo el mundo iba a estar en su pequeña consolita o en su pequeño cubículo sin tener contacto con la realidad, y me di cuenta que es todo lo contrario. El nivel de conexión que uno tiene hoy en día es tremendamente poderoso, y este ejemplo es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo hice una idea, se me ocurrió, recuerdo, en una reunión con amigos, con el queso Emmental. Entonces dije, el Emmental, mi querido Watson, era como la salida obvia. Y puse en internet el Emmental, mi querido Watson, y a través de Twitter me llegaron como 300 otras viñetas de gente que había tenido exactamente la misma idea. Entonces es alucinante también ver cómo inmediatamente uno puede llegar a estar en contacto con gente que está todo el tiempo consumiendo aquello que tú le estás ofreciendo, y que al mismo tiempo puede servir como crítico, como consumidor y como editor de contenidos. Entonces uno se vale de esas redes sociales para también entender de una u otra forma el cómo funciona la red de conocimiento en el mundo. Me llamó mucho la atención este asunto, ¿no? Del cómo pensar lo mismo al mismo tiempo que otra persona, y tiene que ver obviamente con que todos crecemos en sociedades similares, tenemos la misma cantidad de información, todos vimos El Chavo del Ocho, leímos 100 años de soledad y comimos el mismo arroz con carne. Entonces de una u otra forma nuestra reacción ante ciertos y determinados estímulos va a ser igual a la de otros. Y llegué a este término que me encantó, que es la criptonesia, que es otra pata de la originalidad, y es que todos estamos constantemente recibiendo información, y muchas veces esa información queda guardada en un cajón olvidado, y a veces una serie de estímulos determinados pueden hacernos llegar a una conclusión que creemos original, pero que en el fondo no es más que el haber acudido a ese cajón de recuerdos. Y me pasó una vez, que lo encontré muy gracioso, que estaba en la noche, me desperté así sudando, típico, y con una idea de Magritte y la pipa de Magritte que va al psicólogo porque tiene conflictos de personalidad, que si ella no es una pipa o no es una pipa. Resulta que tengo este amigo que también hace el mismo ejercicio del blog, que se llama Francisco Lea, que a través de Twitter alguien me dice, oye, ese chiste ya lo tuvo Lea hace como 3 meses. Y fui a revisar el blog de Lea, y efectivamente hace como 3 meses había tenido el mismo chiste. Yo había llegado a la misma conclusión a través de otros estímulos, pero probablemente yo había visto ese chiste. Pero fue alucinante el hecho de que, no sé, hace 15 años o 10 años, alguien hacía un chiste sobre la pipa de Magritte y tenían que pasar 20 años para que alguien leyese en su casa solo y dijese, esto lo puedo asociar con este otro chiste. Y esta inmediatez a uno también lo obliga a estar más atento. Entonces es otra de las ventajas que yo he sacado de las redes sociales. Un tiempo más tarde pude vengarme de Francisco, y a él le pasó exactamente lo mismo con un chiste de Twitter. Entonces le pude llamar y decir, oye, ahora tú me copiaste, fue muy gracioso para mí en ese momento, debían estar ahí. Ahora, también hay otra, y es la tercera y última patita de lo de las redes sociales de las que ya les hablo, es que si uno trabaja, yo trabajo con Creative Commons, ya soy un creyente que el contenido en la red debería poder ser distribuido a nivel gratuito, y mi modelo de negocio, si es que existe, va por otro lado. Entonces, al publicar bajo Creative Commons, permito que si a alguien le da la gana de bajarse todas las imágenes de internet y hacerse un libro, o bajarse una imagen y hacerse una polera, bienvenido. Mientras no lucre de eso, está bien. Sin embargo, me pasó muchas veces que también a través de las redes sociales, como se creó y se generó una comunidad, que no sé, el blog tiene alrededor de 17.000 seguidores, Facebook tengo como 16.000 o 15.000 seguidores, y en Twitter como 37.000, y no todos esos seguidores se superponen, es decir, hay muchos que son seguidores solamente dentro de su plataforma o de su red.
Entonces, es una comunidad muy interesante. Y me pasó que de repente me llegó, yo había hecho esta imagen, que dice, soy un brócoli y parezco un arbolito. ¿Se alcanza a leer? Sí, se alcanza a leer. Entonces, yo la subí y estaba en la red. Y fue muy gracioso que de repente, meses más tarde, alguien me mandó un mail y me dijo, oye, una compañía de poleras en España sacó esto y está vendiendo. Sí, entonces yo me quedé helado, porque una cosa es que se distribuían las imágenes. De hecho, la imagen anterior fue traducida a 17 idiomas y transmitida del lado, o sea, de boca en boca, sin créditos, obviamente. Y fue uno de los posts virales más importantes del 2010, según la revista Times. Nadie sabe que la hice yo, pero eso da exactamente lo mismo. O sea, lo loco es que eso no me molesta, porque de una u otra forma es solo la transmisión de una imagen. Pero esto, en cambio, sí me molestaba, porque estaban lucrando con una idea, un concepto que era mío. Entonces, obviamente, a través de carta de abogados y amenaza, que la escribí yo, obviamente, no tengo abogado, los tipos desistieron del asunto, pidieron perdón y se fueron. Y yo pensé que estaba olvidado, y de repente, a través de Twitter nuevamente, un caricaturista danés había hecho el mismo chiste. Bueno, le había aumentado un tomate que decía que parecía nariz de payaso, pero en esencia era exactamente el mismo concepto, y la combinación era demasiado remota como para que no fuese un plagio. Entonces también nuevamente mis amigos imaginarios mandaron una carta y los tipos desistieron, pidieron disculpas y qué sé yo. Pero a lo que voy hoy, que es lo que me interesa resaltar sobre las redes sociales y su beneficio, es que no solo sirve para transmitir información, generar comunidades, sino que a uno le sirve mucho como sistema de autoedición, ya como un filtro de contenidos, y también incluso como protección. Tener un grupo o una comunidad de gente que está, no sé, el blog tiene alrededor de 40.000 visitas diarias o 40 y algo mil visitas diarias, que son gente que está pendiente todo el tiempo de lo que está pasando en las redes, y que te pueden prevenir muchas veces con cosas como la que les enseñaba del plagio, de una forma inmediata, cosa que hasta hace un par de años atrás era imposible. Entonces esa es otra de los usos que tengo para las redes sociales y de lo que agradezco yo. Y bueno, con eso quería concluir lo que les quería contar hoy día. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Voy a proponer que hagamos una ronda de preguntas para los tres, para ti, para Oscar y para Pocho Garcés, ya con los traguitos de Pocho en mano. Así que voy a invitar a pasar ahora a Oscar, CEO de Groupon para toda Latinoamérica. Oscar me indicó específicamente que podía no pronunciar su apellido. Ya nos dirás cómo suena exactamente, ¿o no? Ok, bueno, creo que muchos o casi todos deben conocer Groupon, no sé cuántos lo usan, yo sí, pero bueno, es una empresa que ha tenido un crecimiento explosivo realmente, y un poco lo que Oscar va a compartir con nosotros es su visión sobre el uso de la web y cómo ellos desde esta empresa están parándose en esta plataforma.